Hermanos, les invito a buscar en sus Biblias, en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 17, Lucas 17, los versos del 11 al 19. Lucas 17, del 11 al 19. Yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea, y al entrar en una aldea, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo: Id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban fueron limpiados. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz y se postró en tierra a sus pies dándole gracias. Y este era samaritano. Respondiendo Jesús dijo: ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios sino este extranjero. Y le dijo: levántate, vete, tu fe te ha salvado. Señor, gracias. Gracias por tu bendita palabra. Gracias porque a través de ella tú hablas a nuestras vidas, Señor. En este momento un grupo de tus hijos nos hemos reunido para estudiar este pasaje y te pedimos ahora que tú nos hables, Señor. Guíanos en el nombre de Jesucristo, tu Hijo amado. Amén. 10 leprosos sanados, uno salvo. Continuamos con esta serie sobre el Evangelio de Lucas. Al sufrimiento físico de los afligidos con lepra se sumaba el estigma social que le acompañaba. A los leprosos no solamente se les aislaba de familiares, de amigos, también se les excluía del resto de la sociedad, llevaban una vida muy solitaria. Además de esto, su condición era considerada como un juicio divino por sus pecados. En otras palabras, a los ojos de la sociedad, los leprosos eran peores que los otros. Cualquier persona que tenía una enfermedad era considerada peor, ya que la mentalidad de la cultura judía era que estaban así porque Dios los estaba castigando. Aunque describe un acontecimiento real, esta historia, al igual que una parábola, es rica en grandes verdades espirituales. Se trata de una gran demostración de bondad, de ternura, de clemencia, de misericordia divina, así como también del poder divino de Cristo para curar enfermedades tan terribles como la lepra y restaurar la salud plenamente. No podemos olvidar que el Jesús que muestra compasión de estos leprosos y que específicamente salva a uno, es también nuestro Salvador. No ha cambiado en esa bondad, ternura, clemencia y misericordia. Y esto es algo que debemos tener siempre presente, sobre todo cuando se nos complica la vida, ¿verdad? Porque la realidad confirma de que en ocasiones aquellos que somos hijos de Dios atravesamos por los valles de sombra y de muerte, ¿verdad? Por esos desiertos marcados por el sufrimiento y el dolor, porque nunca el Señor nos prometió inmunidad contra esas cosas. De hecho, Él dijo: en el mundo van a tener aflicción. Pero ahí está la otra parte. Confiad, yo he vencido al mundo. Nunca estaremos solos en medio del dolor, producido ya sea por nuestra fragilidad que se evidencia cuando nos enfermamos, cuando enfrentamos la muerte de un ser que amamos o cualquier otro tipo de sufrimiento. No estamos solos. El Señor nos ha dado la promesa de que estará con nosotros sin importar lo que estemos viviendo.
Bueno, también es un relato de gratitud, de adoración, de salvación y al mismo tiempo una historia de ingratitud impresionante, porque de estos 10 hombres con lepra, solo uno mostró verdadero agradecimiento y además tuvo la enorme bendición no solamente de recibir sanidad física, sino salvación espiritual, que es aún más importante. Se trata del relato no solo de 10 leprosos que fueron curados físicamente, también de un hombre que fue curado espiritual y eternamente. Y es importante que entendamos esta verdad. Tenemos cuerpos físicos. Siempre queremos sentirnos bien. No nos gusta enfermarnos. Vaya, encontrarse a alguien que le atraiga la enfermedad, le guste sufrir, es alguien que tiene un problema mental. Porque por naturaleza rechazamos estas cosas. Sin embargo, aunque pueda parecer desde una perspectiva humana lo peor es estar sin Jesucristo. Más allá todavía, lo peor no es morirse en consecuencia de una enfermedad o como resultado de una enfermedad. Lo peor es morirse sin Cristo. No estoy diciendo que a Dios no le interese lo que sucede con nuestros cuerpos. De hecho, sabemos que el plan de Dios no solo abarca nuestros cuerpos, no solo abarca nuestras almas, también abarca nuestros cuerpos. La glorificación que vamos a experimentar un día, según Romanos capítulo 8, que es ese estado en el que estaremos en la presencia de Dios y con nuestras almas redimidas, ¿verdad? Esas almas redimidas estarán en cuerpos también redimidos, en cuerpos glorificados. Pero vuelvo al punto, por muy terrible que sea una enfermedad, y más tratándose de una enfermedad incurable, como en aquellos días era la lepra, lo peor es que se enfrente a alguien a esa situación sin Dios. ¿Cómo pueden hacerlo? Bueno, así sucede hoy. Muchas personas viven en este mundo sin Jesucristo, enfrentando las experiencias más terribles sin Jesucristo. Vamos a considerar esta historia, en primer lugar, los 10 leprosos que fueron curados, que fueron sanados. Si ustedes me ayudan, Lucas 17, alguien que lea del 11 al 14. Yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea, y al entrar en una aldea, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo: Id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Bueno, este incidente ocurrió, dice el texto que acabamos de leer la hermana, mientras Jesús iba ¿hacia dónde? Hacia Jerusalén. Antes de llegar ahí, por última vez, al inicio de la Semana Santa, el Señor hace 3 breves visitas a la ciudad y a sus alrededores. Por ejemplo, Él fue allí para la fiesta de los tabernáculos, Juan 7 y 8, capítulo 7 y capítulo 8. Fue allí también para la fiesta de la dedicación, Juan capítulo 9 y capítulo 10. Y también estuvo en Betania, que estaba cerca de Jerusalén. Ustedes conocen por qué se hizo famosa Betania en los evangelios. Allí fue donde el Señor resucitó a Lázaro. Y después de realizar este milagro, Jesús salió a los alrededores de Jerusalén hacia la ciudad de Efraín, localizada en la región descrita aquí, en este pasaje, como entre Samaria y Galilea, donde es muy probable que haya ocurrido este incidente.
Dice que al entrar en una aldea, aquí no dice el nombre, se encuentra con una escena que en aquellos días era muy común. Por favor, si pudiéramos encontrar un paralelo con lo que para ellos era la lepra en aquellos días, vaya, y nos vamos a quedar cortos. Pero me refiero a lo común que era y lo terrible que era. Podríamos compararla quizás hoy con la enfermedad del cáncer, ¿verdad? Aunque las personas que padecen esta enfermedad hoy no experimentan el tipo de soledad y ostracismo que experimentaban los enfermos de lepra, pero sí era una enfermedad terrible. A nadie hoy le gusta escuchar la noticia del doctor que le diga usted tiene cáncer y peor todavía tiene un cáncer avanzado. Bueno, la condición de una persona leprosa en aquellos días era algo parecido y era muy común. Dice que cuando Jesús entra en la aldea le salen al encuentro 10 hombres leprosos y como era también común, se pararon de lejos. A diferencia del leproso que aparece también en este evangelio, en el capítulo 5, versos 12 y 13, que se acerca lo suficiente para que Jesús lo pudiera tocar, estos hombres guardan distancia. Esta distancia estaba establecida dentro de la ley. En Levíticos capítulo 13, en los versículos 45 y 46, la ley prescribía con toda claridad que los leprosos debían mantener la distancia para evitar el contagio. Bueno, este es un grupo compuesto por 10, un grupo lastimoso, un grupo solitario de parias que subsistían a duras penas al margen de la sociedad. Cualquier ser humano que no conozca a Dios, que no haya conocido a Jesús, podría decir, y a estas personas, ¿quién le interesa? ¿Verdad? ¿Qué me importa un leproso? Además, mientras más lejos, mejor. Yo no voy a exponer mi vida a contagiarme. Pero aquí había alguien totalmente diferente. Alguien que era Dios entre nosotros. Alguien que vino a mostrarnos precisamente cómo es ese Dios. Si usted y yo queremos saber, si en aquellos días, de hecho, alguien preguntaba, ¿cómo es Dios? Hay un hombre que se llama Jesús y le dicen Jesús de Nazaret, ese es Dios entre nosotros. Bueno, este grupo, al ver que se acercaba a Cristo, comenzaron a gritar. Dice la Biblia que alzaron la voz y decían, Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Vamos a detenernos en la palabra que aparece aquí, que es la palabra maestro. Es una palabra griega, epistates. Aparece en el Nuevo Testamento solo en el Evangelio de Lucas. Y se refiere siempre a Jesús. Los leprosos emplean esta palabra y el uso que hacen de ella para dirigirse a Jesús indican que tenían cierto conocimiento de su capacidad milagrosa para curar. Si así no fuera, no hubieran ido a Él. Además, este conocimiento era ampliamente conocido por el ministerio que Él había estado desarrollando en Galilea y en Samaria. Ellos tenían un problema. Ellos tenían un problema grande. Ellos querían que ese problema fuera resuelto, estaban desesperados. Hacen una súplica, ten misericordia de nosotros. En este caso estaban pidiendo piedad, compasión, cúranos. Estamos desesperados.
Recuerden, la lepra era incurable. La situación en la que estaban eran desesperada. Sus vidas eran desdichadas. Habían oído que ese hombre hacía grandes milagros, había sanado a otros, había resucitado muertos. Tenían esperanza. Era la única oportunidad para ellos de que sus vidas cambiaran. Entonces se armaron de toda la esperanza, de toda la esperanzadora fe que tenían. Estos 10 hombres desesperados llegan allí y le ruegan al sanador que les curara. Sus gritos eran totalmente sinceros. Eran gritos lastimeros. Querían captar la atención del Señor. A diferencia del leproso que Jesús sanara antes, en este mismo evangelio que ya lo mencioné en el capítulo 5, en el verso 13, a quien Jesús le impone las manos, no lo hace con estos. Es interesante que siempre Jesús sanaba de una manera diferente. Esto nos está hablando de la variedad de formas que Dios puede utilizar para sanar a una persona. Puede hacerlo sin ningún tipo de elemento, simplemente con su palabra, con su orden, o puede usar recursos, elementos, como en ese caso están los médicos, que también son instrumentos para traer sanidad a alguien, sin importar el medio que Dios use, siempre la sanidad es divina. Y aquí vemos este caso, aunque él no era reacio a acercarse y a tocarlos, como hizo con este leproso de Lucas 5, en esta ocasión, cuando les ve, no los sana inmediatamente, les da una orden. ¿Qué les dice? Vayan y muéstrense a los sacerdotes. ¿Para qué? Para que estos, según la ley, los examinaran y los declararan limpios. Algunos podrían cuestionar por qué en este momento Jesús no dijo simplemente sean sanos. Sin duda, en parte les estaba probando la fe. Estaba probando cuán real era el deseo de ellos de curarse. Cuán real era esa fe que podían tener en la habilidad de Él para curarlos en su tiempo y a su manera. La orden del Señor sería una afirmación de la validez de la ley de Dios. Como dice Mateo en el capítulo 5, verso del 17 al 19, no penséis que he venido para abrogar la ley a los profetas, no he venido para abrogar la ley, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pase el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde de la ley pasará, hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños, y así enseñe a los hombres muy pequeños, será llamado en el reino de los cielos, mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. La ley establecía un proceso en el que participaban los sacerdotes. Al obedecer, estos hombres estaban demostrando fe, estaban además cumpliendo con la obligación como exigía la ley. Los sacerdotes que les recibirían serían los inspectores locales de salud. Había un proceso complicado que duraba hasta 8 días y en el cual se tenían que hacer varios reconocimientos, sacrificios, rituales, con el fin de determinar si una persona estaba libre de lepra o no. Aparte de todo el requerimiento de la ley, era además un testimonio para todos aquellos que estarían envueltos, especialmente los sacerdotes. En el tipo de impresionante eufemismo que describe la mayor parte de los milagros de Cristo, Lucas se limita a señalar
que estos hombres obedecen, salen, y mientras ellos iban, ¿a dónde? A mostrarse a los sacerdotes como Jesús les había mandado, dice que los 10 fueron limpiados. O sea, el milagro ocurre en el camino de la obediencia. Piensen, aquí no hubo palabras espectaculares, no hay escenas cargadas de dramatismo, no veo efectos especiales, no veo esa teatralidad tan llena de payasadas y ridiculeces que hoy en día se ven en muchos lugares donde dicen que ocurren sanidades en nombre del Espíritu Santo, pero que están muy distante del modelo bíblico, del ejemplo que Jesús dio. Aquí solo ocurre una completa e instantánea limpieza cuando ellos hacen lo que Jesús les había dicho que hicieran. ¿Se acuerdan? Alguien que tuvo una experiencia similar en el Antiguo Testamento y que también era leproso. Naamán, cuando el profeta le dio la orden, ve y haz esto, es lo que Dios quiere que hagas. Sumérgete en el río Jordán y allí recibirás sanidad. Irónicamente, los mismos sacerdotes que de manera vehemente habían estado rechazando a Jesús, ellos serían entonces los que tendrían la responsabilidad de validar el milagro, de testificar de que estos hombres habían sido curados. Se verían obligados a enfrentar la realidad del poder sanador de Jesús. Y más allá de la gran evidencia de quién era realmente Él. Porque, hermanos, aparte de la compasión que Jesús revela haciendo milagros, esto era ante todo una evidencia de que Él era Dios, de que Él era el Mesías y en consecuencia de que tenía el poder para curar el mayor mal que el hombre padece y que se llama el pecado. Por eso en una ocasión lo cuestionaron y decían, ¿cómo este hombre puede perdonar pecados? Bueno, ellos tenían el concepto claro, solo Dios puede perdonar pecados. El problema que tenían era que no estaban dispuestos a reconocer que Jesús era Dios. ¿Y saben por qué? No era por falta de evidencias. Por favor, si usted ha leído los evangelios y se ha tomado el tiempo para observar que una y otra vez Jesús mostraba quién realmente era, y una y otra vez ellos cerraban los ojos, endurecían sus corazones, no estaban dispuestos a aceptar que Él era Dios. Y escuche esto, el mayor problema que tienen los incrédulos, específicamente aquellos que se declaran ateos, que niegan la existencia de Dios, no es que no tengan evidencias suficientes de que Dios existe, sino es un problema de corazón. Es un problema que no están dispuestos a aceptar esa evidencia, porque no quieren recibir la verdad y se endurecen una y otra vez. Además, durante los 8 días en que los sacerdotes tendrían que estar validando, porque ya dije que esto era un proceso, la curación, iban una y otra vez a presenciar las evidencias de la divinidad de Jesucristo. Porque lo que Él hacía no lo puede hacer un hombre. Había un propósito. En segundo lugar, vamos ahora a ver el único que fue salvo. Los versos
del 15, Lucas 17, del 15 al 19, si alguien puede leerlo. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz, y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias, y este era samaritano. Respondiendo Jesús dijo, ¿no son 10 los que fueron limpiados y los 9 dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios sino este extranjero, y le dijo, levántate, vete, tu fe te ha salvado. Preste atención, hermano. Hasta este momento, los 10 hombres actuaron juntos. Todos, primero, todos estaban enfermos con lepra. Los 10 estaban enfermos. Los 10 fueron buscando a Jesús. Los 10 fueron y le suplicaron que los curara. Los 10 obedecieron la orden. Los 10 se pusieron en camino hacia donde estaban los sacerdotes. Los 10 recibieron sanidad. En ese momento esa uniformidad se rompió. ¿Cuándo? Cuando solo uno de ellos, sin duda, lleno de gozo, de asombro, de admiración y más allá de una enorme gratitud, vuelve. Dice que volviendo que había sido sanado, volvió a Jesús. Este fue el que realmente salió mejor. No solo recibe la sanidad física, sino la sanidad espiritual. Todos estaban felices en darse cuenta que había vuelto la vida a sus cuerpos, que pasaron de ser cadáveres andantes, porque todo el cuerpo de un leproso se va descomponiendo. Es como si fueras muriendo en vida. De pronto regresa la vida, de manera instantánea todo se transforma. Cuando miraron sus manos se dieron cuenta de que estaban totalmente sanas. Sus pies, que tenían la capacidad para sentir. Una de las cosas que ocurre con el leproso es que no son capaces de sentir el dolor. He leído historias de personas que han trabajado con muchas de estas personas y cuentan que muchos de ellos meten las manos en el fuego, se desprenden sus dedos y no se dan cuenta. Porque es como si estuviera el cuerpo muerto, no tienen la capacidad de sentir el dolor. Esto nos recuerda que aunque no nos guste sentir el dolor, es una bendición poder sentir el dolor. De pronto vieron que volvió la vida, estaban felices, regresar a una vida normal, poder ver a sus seres amados, familiares, amigos. Imagínense el tiempo que esta gente debe haber estado aislado de ellos. Pero solo uno captó las profundas consecuencias de lo que había ocurrido. Solo uno pudo ver el milagro por lo que realmente era, una evidencia de que aquel hombre no era simplemente un hombre, era Dios mismo. Y si aquel hombre era Dios mismo, no solo podía sanar su cuerpo, sino sanar su alma. Necesitaban un Salvador, pero solo uno decidió buscar y entregar su vida a ese Salvador. Solo uno reconoció que había estado en la presencia del Dios encarnado y quiso más que una simple sanidad física. Anheló la salvación del sanador divino. Los judíos sabían que el Antiguo Testamento enseñaba que Dios era principalmente redentor y sanador. Este hombre entendió la realidad de su separación pecadora y su necesidad de perdón y reconciliación con Dios. En su alma había una necesidad mucho más profunda que aquella que tenía
de recibir sanidad física. Porque créanme, hermanos, uno puede anhelar salud, pero si no has encontrado la salud espiritual, cuando encuentres y encuentras la sanidad, el vacío va a seguir. Este hombre hizo 3 cosas que anhelaba o que revelaban el anhelo de su corazón, un anhelo de recibir perdón de Dios, reconciliación con Dios. Primero, incapaz de contener la gratitud y la alabanza, dice que comenzó a glorificar a Dios a gran voz. El hombre comenzó a gritar. Lucas usa la palabra a gran voz para transmitir la idea de la fuerte emoción. Tal como lo hizo Elizabeth en Lucas 1:42, tal como los seguidores de Jesús gritaban en la entrada triunfal de Lucas 19, o incluso los demonios cuando eran confrontados por el Hijo de Dios en Lucas 4:33. Piénsenlo. Esta probablemente pudo haber sido la primera vez en muchos años que el hombre pudo gritar, porque estoy totalmente seguro que también su voz había sido afectada. De pasar de un ronco susurro, como era característico de las personas que padecían lepra, porque la lepra afecta la laringe, a poder gritar. ¿Quién lo iba a callar? Segundo, no solo gritó a gran voz, sino que se postró rostro a tierra. Ustedes saben lo que es postrarse, no es arrodillarse. La posición de postrarse es acostarse en el suelo, con el rostro en tierra, junto a los pies de Dios, adorándole. Él estaba reconociendo la deidad de Jesucristo. Por último, le da gracias. Los otros 9 sin duda fueron a adorar a Dios en el templo. Sin embargo, este hombre no fue a adorar a través de rituales religiosos en un templo, del que hacía mucho tiempo ya Dios se había retirado y había retirado su gloria. Él reconoció la gracia encarnada, el poder divino en aquel hombre que manifestó compasión, en aquel hombre que él vio a Dios. Como dice Colosenses capítulo 2, verso 9, en quien habita corporalmente toda plenitud de la deidad, y le dio gracias. Ahora, lo más asombroso de todo esto es quién era este hombre. Un samaritano. Los judíos y los samaritanos se odiaban. En condiciones normales no se trataban. Vamos a imaginar los peores años de los conflictos raciales acá en los Estados Unidos mismo, entre negros y blancos, que no se hablaban, no se trataban, se odiaban. Algo parecido era entre judíos y samaritanos. Fue tan solo porque los otros leprosos eran marginados de la sociedad judía que éste pudo asociarse con ellos. Los judíos sin duda no habrían esperado que Dios sanara o salvara a un samaritano. Pero Dios no solamente salvó a muchos habitantes de una aldea samaritana, ¿se acuerdan de la samaritana? En Juan capítulo 4, y después los samaritanos que vinieron, cuando ella les habló y le dijeron, nosotros creemos ahora también, no por lo que tú nos has dicho, y fueron salvos. La primera persona a quien Jesús le reveló que realmente él era el Mesías fue a una mujer. Y fue a una mujer samaritana. Entonces, cuando este hombre regresa, Jesús hace 3 preguntas retóricas que exponen la ingratitud y la indiferencia de los otros. Él le pregunta,
¿No son 10 los que fueron limpiados? Jesús en realidad estaba diciendo, fueron 10 los limpiados, ¿no es así? Pero solo uno había regresado para alabar y adorar y agradecer a Jesús. Luego hace la otra pregunta, ¿y los 9? ¿Dónde están? No hay respuesta. Pero supuestamente iban a toda prisa a buscar a los sacerdotes para comenzar todo el proceso de ser declarados limpios. No, ¿qué tiempo vamos a perder en regresar? No, ya somos sanos, se resolvió el problema. Esto me hace recordar que mucha gente actúa exactamente igual. Se acuerdan de Dios cuando tienen el agua al cuello, cuando tienen problemas, vienen a la iglesia o le piden a alguien que ore por ellos, o ese día deciden lanzar una oración desesperada. Pero lo importante es lo que sucede en ellos después que reciben una respuesta positiva. Realmente fueron a Dios solo para que les resolviera un problema temporal, de aquí, de ahora, y nada más. Tristemente sí. Tristemente sí. Personas que están al borde de la muerte y que Dios los sana. Y en lugar de aprovechar esa oportunidad para arreglar sus cuentas con Él, se olvidan otra vez. Y lo peor de todo es que se olvidan que en esa sanidad, en esa respuesta positiva, vino una oportunidad más para que recibieran su gracia. La palabra traducida donde está al final de la frase para dar énfasis, haciendo que la pregunta literalmente diga, ¿y los 9 en qué lugar se hallan ahora? Bueno, también debieron haber estado adorando a aquel que les sanó y de haberlo hecho con gratitud, pero no se sintieron obligados a regresar. Esto está demostrando que el interés que tenían era simplemente egoísta, superficial. El resolver simplemente una necesidad, por grande que fuera, pero nada más. El mago obró el milagro. El genio de la lámpara, floté la lámpara y me concedió el deseo. Ahora me olvido del genio otra vez. Pero con este no pasó lo mismo. A diferencia de los 9, con un corazón duro, no arrepentidos, satisfechos de sí mismos, el hombre regresó arrepentido y agradecido porque necesitaba más. Necesitaba al Salvador. Había reconocido, estuve frente por frente a Dios. Aquel hombre que dio la orden no era un simple hombre. ¿Qué hombre puede decir, vete que por el camino te vas a sanar? Nadie. Solo ocurrió una vez en la historia con Jesús, y cuando la iglesia comenzó, Él le dio esta capacidad a los apóstoles. Desde ese día hasta hoy, no estoy diciendo que Dios nos sane. Hemos visto muchos milagros de sanidad, pero no precisamente ninguno producto de la mano del hombre. No. Pero algunos quieren o han pretendido robarle la gloria a Dios. No hay hombre que pueda devolverle la vida a otro, ni la salud, ni satisfacer las necesidades más grandes y verdaderas que podamos tener cualquier ser humano. No hay hombre que tenga esta capacidad. El único que puede hacer esto es Dios. Y este hombre en su condición lo reconoció. Su alma se traumatizó porque sintió una profunda sensación de que, peor que la lepra que había hecho hasta ese día, su vida miserable físicamente, tenía un problema mucho mayor, y era su condición pecaminosa. En realidad este hombre tuvo la misma reacción
después que Jesús demostrara su deidad en medio de una pesca milagrosa con Pedro. ¿Se acuerdan de esto? Vamos a buscar Lucas capítulo 5, verso 8. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús, diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy hombre. Pedro era genuino. Era genuino, auténticamente genuino, como decimos los cubanos, para meter la pata, pero también era auténticamente genuino para sacarla, para arrepentirse, para reconocer quién realmente era él. Y hermanos, esto es algo que no podemos perder nunca. Esa enorme sensibilidad ante la presencia del Dios vivo, a través de la cual reconocemos nuestro mayor problema. Ustedes me oirán, puede que sea por los años, pero también por la importancia, repetir siempre esto. Porque es una de las verdades gloriosas que enseña la Biblia, pero tan real y sin embargo tan ignorada. Nuestro mayor problema es el pecado. ¿Saben por qué? Porque mientras no seamos capaces de reconocer esto, no vamos a reconocer la necesidad que tenemos de Jesucristo y del sacrificio que hizo por nosotros. Menos aún de llegar a valorar la trascendencia de lo que este hecho significa. Es una historia que conocimos cuando alguien nos predicó. A medida que nos relacionamos con ella, se nos hace más familiar. Pero me temo que al suceder esto, pierda impacto en nosotros. No porque pierda poder, sino porque nos vamos endureciendo. Esa historia, que es una locura a los ojos del mundo, es el mayor sacrificio que se ha hecho en la historia de la humanidad. Dios que vino a este mundo no nos miró simplemente desde el cielo. La compasión lo movió a hacerse uno como nosotros, a humillarse de una manera tan extrema para darnos salvación, para darnos esperanza y para ofrecernos solución al terrible problema que tenemos. Miren, este mundo está mal. Si usted no lo reconoce, ¿dónde está viviendo? Este mundo está mal y la Biblia dice que no va a mejorar. Y no importa cuánto los hombres reconozcan esto e intenten solucionarlo, sus soluciones siempre se van a quedar cortas. Los hombres lo que hacen es responder a las alarmas que se disparan afuera, pero el problema está dentro de nosotros mismos. Y Jesús lo identificó al decir que el problema del hombre está en el corazón mismo. No es un problema externo, no es lavarse las manos, dijo él, es dentro del corazón. Y ese corazón, el único que puede transformarlo, es Jesucristo. No lo puede hacer ninguna filosofía, no lo puede hacer ninguna ideología política, no lo puede hacer nada que el hombre sea capaz, algo que el hombre sea capaz de producir, no. Tiene que venir desde el mismo cielo, desde el mismo Dios. Yo cada vez que pienso en esto, veo una poderosa evidencia de que la Biblia es un libro que el hombre no pudo producir. Sí, lo escribieron hombres, pero la inspiración, todo lo que quedó registrado hoy en lo que tú y yo conocemos como la palabra de Dios, es creación de Él, es inspirada por Él. ¿Saben por qué? Porque el hombre, en su naturaleza, jamás escribiría un libro. Aunque pudiera hacerlo, no escribiría un libro como la Biblia, que lo retrate de esa manera. Solo tienes que tomarte un poco de tiempo para analizar cómo la sociedad hoy, envenenada por las ideas y los conceptos humanos, define al hombre. Lo define antropológicamente bueno, que hace cosas malas de vez en cuando, pero el hombre es básicamente bueno. La Biblia, el libro de Dios, dice todo lo contrario.
el hombre es malo, que no puede producir por sí mismo nada realmente bueno. Lo bueno, según Dios, no es lo que tú y yo consideramos bueno. Es aquello que nace de la fe genuina en Él. Sí, no estoy diciendo que dentro de nuestro contexto y en nuestro plano horizontal el hombre no sea capaz de hacer cosas que valoramos y que vemos buenas, pero la mayoría de lo que sale del corazón del hombre es maldad pura. Maldad pura, y mientras más rápido lo aceptemos, y no solo aceptar que el mal está afuera, lo llevamos dentro. Dentro. Todos. Y esa solución solo viene de Dios. Jesús pregunta también, ¿no hubo quien volviese y diese gloria a Dios? Fíjense, sino este extranjero. Aquí él enfatiza este que no es del pueblo judío. Un samaritano, un despreciado por los judíos, un extraño a los pactos. Solamente de 10 regresó él para darle gloria a Dios. Excluido de adorar a Dios en el patio interior del templo, humildemente adora a Dios encarnado en la persona de Jesús, porque el Dios vivo no está confinado a una religión. Es más, yo digo, no tiene nada que ver con una religión. Dios está al alcance de cualquier ser humano, que con un corazón humilde y arrepentido se vuelva a Él reconociendo su gran necesidad. Reconociendo como este hombre, soy un pecador, Señor. La historia maravillosa llega a la conclusión cuando Jesús le dice, levántate y vete. Levántate. No permanezcas postrado. Tu fe te ha salvado. No la fe que tú has producido. No, es la fe salvadora que yo implanté en tu corazón necesitado. Esa fe que salva, no una fe cualquiera, es una fe en el Salvador. No salva a la gente tener simplemente fe. Hay mucha gente que tiene fe. Ejercemos la fe todos los días. ¿Cómo llegaste acá? En un auto. ¿Y por qué llegaste? ¿Por qué te montaste en el auto? Bueno, porque consideré que me iba a llevar seguro a las puertas del templo. Bueno, ¿no has oído las historias de alguien que se le zafó una rueda? O que tuvo un accidente. Bueno, en cierta manera, todos los días ejercemos fe cuando nos montamos en un auto. Cuando vamos a consultar a un médico. Eso es fe, pero no es fe salvadora. La fe salvadora es aquella que descansa únicamente en Jesucristo. 10 individuos, solo uno se salvó. Esta historia se sigue repitiendo, hermanos. Todos los domingos, todas las reuniones, mucha gente entra por la puerta del templo. Una y otra vez predicamos el Evangelio, la mayoría muestra una actitud indiferente, pero algunos creen. Sales a la calle y le hablas a muchas personas, la mayoría una actitud indiferente. Pero no te dejes llevar por la apariencia. Detrás de esa apariencia indiferente muchas veces hay corazones profundamente necesitados. Y puede que en el momento en que tú le estés hablando no ganes su atención. Pero unas pocas horas o unos pocos minutos de dolor y sufrimiento tienen la enorme capacidad de ganar la atención y el corazón humano. Como alguien dijera, los problemas, el sufrimiento son el megáfono de Dios. Es ese momento donde Dios le grita al pecador, donde capta su atención como nunca antes. Hoy estamos en el 2026. Ya han pasado 6 años del COVID. Yo a veces me pongo a mirar porque Facebook les recuerda las cosas que uno pone en Facebook. Y ahí veo las transmisiones, las meditaciones,
¡Wow! Cientos de personas viendo los cultos. No podían venir a la iglesia. Más de cientos. Mucha gente. Qué sensible se volvió la gente en aquellos días. Porque la muerte andaba campeando. El COVID vino a recordarnos que somos frágiles. Pero así somos los seres humanos. Pasaron unos años y la indiferencia volvió. Así somos. Ahora, puedes tener la seguridad que Dios hará lo que tenga que hacer para ganar la atención de alguien si Dios sabe que esa persona va a creer. Que nuestra responsabilidad es hablarles. Nuestra responsabilidad es orar por lo que le hemos hablado. Pero descansar en el Dios soberano. Él es soberano. ¿Saben lo que eso implica? Que Él puede hacer lo que quiera. Él puede hacer lo que quiera. Y muchas veces Dios sabe cómo colocar a alguien en medio de un escenario tan, pero tan duro que se vuelva a Él. Si algo me consuela cuando veo personas que parecen morir sin Cristo, es uno de los atributos de Dios, su justicia. Su justicia. ¿Saben qué significa eso? Que Dios es tan justo que Él no va a dejar que alguien se vaya de este mundo si Él sabe que esa persona va a creer. ¿Qué quiere decir esto? Que le va a dar oportunidad. Si alguien se va y rechaza una y otra vez, no es culpa de Dios. Simplemente esa persona rechazó la gran oportunidad de su vida. Y créanme, la mayor tragedia de este mundo es irse sin Dios. Porque dijo el Señor Jesucristo, ¿de qué sirve si alguien ganare a todo el mundo? ¿De qué sirve que Elon Musk sea el primer trillonario, no? ¿Se dice así? Creo que sí. Del mundo, si mañana se muere y se va al infierno. ¿De qué sirven tus trillones? Pero lo extraordinario de esto es que hay muchísima gente que vive tan engañada que cree que eso es lo importante. ¿Tienes tú la sanidad de tu alma? Cristo ha perdonado tus pecados. ¿Lo has reconocido como tu Salvador? Esas son las preguntas más importantes que debes hacerte. Con Cristo, cualquier cosa que venga se puede sobrellevar. Aparte de que tenemos la gran promesa de que Él contesta nuestras oraciones. Y muchísimas veces lo hemos visto. Muchas veces dice que sí, nos sana al momento. Otras veces dice que no y nos lleva para el cielo. Pero nunca, nunca tenemos manera de perder si tenemos a Cristo. Que el Señor nos bendiga.